Bien, vamos a continuar la clase de soplos. Mil disculpas, he demorado un poco en subir los videos, pero ya están todos en la plataforma de la clase previa. Bien, recordando un poco acerca de los soplos, habíamos comentado que existían muchas causas para su presencia. Tal es el caso de tener aquellos soplos que se originaban por estrecheces o válvulas que se estrechaban, que se estenosaban, o en todo caso algunas válvulas que se dilataban al hablar de una insuficiencia, o en algunos casos la presencia de algunas anormalidades más, como ser la presencia de orificios, como ser una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, o en todo caso también la aparición de algunas otras circunstancias, como ser dilataciones al hablar de aneurismas. Entonces, al saber que existen muchas causas de los ruidos cardíacos anómalos, nos hemos centrado en conocer aquellos que comúnmente vamos a encontrar en la consulta, que son las valvulopatías. Por ende, cuando vemos o analizamos y escuchamos un corazón, nosotros tenemos que escuchar los ruidos normales, primer, segundo ruido, el cierre de las válvulas AB, el cierre de las válvulas semilunares, etcétera. Por lo tanto, ya habíamos conocido, habíamos visto muchas causas de los soplos cardíacos, ¿no? Estenosis, dilataciones, aneurismas, presencia de orificios, presencia de otros conductos como la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Los diferentes soplos que hay, funcionales, por dilatación del corazón, orgánicos, por ya cambios anatómicos en la válvula, que la válvula se estrecha, que se cierra y que eso va a condicionar la presencia de un soplo como tal, ¿no? Entonces, habíamos visto acá una dilatación del corazón que nos mostraba cómo también se dilataba el anillo de la válvula y eso condicionaba de que la válvula sea insuficiente y que produzca desde luego un ruido llamado soplo. En la consulta nosotros siempre vemos, y bueno, pues los relacionamos algunas alteraciones que pueden ya ser originadas desde el nacimiento, como ser una cardiopatía congénita, o en todo caso que la misma alteración lo desarrolle por una infección, como ser la fiebre reumática, o en todo caso que lo adquiera con los años, como ser una valvulopatía degenerativa. Por ende, cuando nosotros hablamos de los soplos, ya habíamos comentado, ¿no? De los soplos que en un inicio pueden ser muy intensos, al hablar de un soplo protosistólico, pueden ser intensos a la mitad del mismo ruido, ser mesosistólico, mesodiastólico, o en todo caso ser muy intenso al final del ruido como tal, ser telesistólico o telediastólico. Entonces, también podemos tener aquellos soplos que pueden ser intensos desde el inicio hasta el final, como ser un soplo holosistólico o holodiastólico. Recordemos que, y eso vimos en la anterior clase, que los soplos sistólicos a nivel de las válvulas AB nos pueden representar que una estenosis, ¿no? Un soplo sistólico es igual a una estenosis en las válvulas en las válvulas semilunares. O también, si existe una ingurgitación, la válvula es insuficiente, nos va a dar un soplo diastólico en las válvulas semilunares. En las válvulas AB es al revés. Habíamos comentado que los soplos sistólicos son de insuficiencia y los soplos diastólicos de estenosis, ¿verdad? Y habíamos visto también algunas características del soplo, la irradiación del soplo, los lugares de auscultación, no se olviden, eso es importante cuando ustedes estén con el paciente, foco aórtico, foco pulmonar, el foco accesorio o el foco de ERP, que es lo mismo, el foco tricúspide, el foco mitral, etcétera. Nosotros siempre tenemos que analizar los diferentes lugares de auscultación y desde luego también la irradiación, donde se puede irradiar el soplo, porque sabemos que ese ruido anómalo
no solamente va a ser de mayor intensidad en la válvula que está afectada, sino también que puede irradiarse y tal vez hacernos confundir con una alteración, ¿no? Entonces, eso es importante al ver, al escuchar, al percibir los diferentes soplos, el poder escuchar la intensidad prácticamente, o en todo caso también la característica en cuanto al tono, ¿no? Pero no nos olvidemos que en algunos casos el cambio de posición, el aumentar la respiración, el esfuerzo, incluso algunos fármacos nos pueden ayudar a condicionar o a conocer algunos cambios en lo que corresponde a estos soplos que se pueden presentar por alguna alteración. Habíamos hablado de los soplos sistólicos ya en la anterior clase, estos soplos sistólicos que son eyectivos, que pueden ser soplos sistólicos de regurgitación, hablando de las válvulas AB, o ser soplos sistólicos inocentes. Los soplos sistólicos inocentes son también llamados soplos funcionales. Estos generalmente lo encontramos en los niños, no denota patología, ¿no? Es un soplo que está presente por las diferencias en cuanto a lo que es la respiración y la frecuencia cardíaca que presenta el niño. Recordemos que los niños manejan frecuencias cardíacas más elevadas que lo normal, eso es por el desarrollo, y ese hecho de que el corazón vaya bombeando rápido puede condicionar la aparición de algún pequeño soplo, pero les recalco, no es patológico, no necesita tratamiento, pero sí informamos al familiar que hay una presencia de un soplo funcional que va a desaparecer con el tiempo. Bien, entonces también podemos encontrar ese tipo de soplos que son sistólicos. Por supuesto, allá ya habíamos visto los diferentes ruidos, el primer, segundo ruido cardíaco, la presencia de un tercer, cuarto ruido cardíaco, llamado también el ritmo de galope, ¿no? Entonces, acá podemos, si escuchamos, y bueno, ya les voy a ir pasando y después de esta clase las diapositivas, para que ustedes puedan escuchar bien estos soplos y puedan de repente memorizar para que tengan alguna idea durante lo que es o el examen durante la visita a la consulta, ¿no? Entonces, habíamos comentado que los soplos sistólicos en las válvulas AB reflejan insuficiencia, hemos hablado de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es una valvulopatía, desde luego, que denota reflujo. Hay un reflujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, como vemos en la imagen. La sangre está regresando a la cavidad donde no debería, desde luego, estar, puesto que se está llevando a cabo la contracción ventricular, y por producto de esa contracción ventricular la sangre vence a la válvula que es insuficiente y produce ese reflujo como tal, ¿no? Entonces vamos a encontrar un soplo que puede ser de mayor intensidad al inicio o al final, de todo caso, al final, o prácticamente, si hablamos del inicio y al final, hablamos que va a tener mayor intensidad durante todo el soplo. Durante todo el ruido va a tener mayor intensidad. Por eso hablamos de un soplo holo o pansistólico, que es lo mismo, ¿no? Holosistólico o pansistólico prácticamente es lo mismo. Mayor intensidad durante el inicio y al final, o durante todo el soplo como tal. En algún momento son decrecientes, en algún momento desde luego van a ser de mayor frecuencia, lo vamos a encontrar de mayor intensidad. No nos olvidemos que el foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media, lado izquierdo, por supuesto. Entonces yo tengo que auscultar ahí para poder ver o escuchar, perdón, si es que existe un soplo como tal. Este soplo se puede irradiar, ojo, a nivel de la axila, e incluso puede haber un tercer ruido cardíaco. Y ustedes dirán, ¿y por qué va a haber un tercer ruido cardíaco durante la insuficiencia mitral? Es fácil. Como la sangre refluye a la aurícula izquierda se llena mucho más, porque hay sangre que llega de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y como refluye la sangre, la aurícula izquierda va a tener una sangre por demás, y por ende esa sangre va a entrar de golpe al ventrículo izquierdo. Y si recordamos, el tercer ruido cardíaco se origina del llenado ventricular rápido. El ventrículo se llena súbitamente. Y eso es producto de ¿qué? De que la aurícula está con bastante volemia
y que pasa súbitamente al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esa es la respuesta o la explicación de por qué existe un tercer ruido cardíaco. No nos olvidemos que las causas son variadas. Habíamos comentado de una causa inflamatoria como ser la fiebre reumática, algunos pacientes que sufren de endocarditis infecciosas, incluso la hipertensión arterial, pueden ser causas de una insuficiencia mitral. Dentro de la clínica, la insuficiencia mitral se caracteriza o se divide en dos grupos, aquella insuficiencia mitral aguda y aquella insuficiencia mitral crónica. La aguda generalmente se presenta por algún traumatismo, alguna persona que tiene un accidente a nivel automovilístico, bueno, de repente tiene una contusión brusca a nivel cardíaco, entonces esto puede conllevar a que la válvula inmediatamente sufra un daño y que conlleve de forma pronta, por eso va el término agudo, a una insuficiencia mitral por el daño como tal. ¿Por qué se va a caracterizar el paciente? Por un edema agudo de pulmón. Prácticamente el paciente va a estar encharcado y ¿no? Va a estar con bastante congestión a nivel pulmonar y por supuesto va a estar disneico. La insuficiencia mitral crónica eso se va a dar con el tiempo, prácticamente el paciente lo va desarrollando progresivamente. Generalmente estos pacientes se caracterizan por tener una insuficiencia cardíaca izquierda. Si recordamos algo importante, la insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza por congestión, mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda no hay congestión para nada. El paciente se queja de disnea, se queja de palpitaciones, se queja de fatiga, se queja de angor, me refiero a angor, dolor precordial, ¿verdad? Entonces son características propias de la insuficiencia cardíaca como tal. Y por ende, son datos importantes que nosotros podemos tomar en cuenta cuando vemos al paciente. Dentro del examen físico ya habíamos comentado, ¿no? Los signos característicos de una insuficiencia cardíaca izquierda, porque se afecta a la válvula izquierda como tal. Un pulso, desde luego, los Zeller o parvus. Un parvus quiere decir que apenas lo vamos a percibir el pulso. Un pulso discontinuo, a momentos intenso y a momentos débil. Por ende, bueno, pues es una característica, ¿por qué? Porque la sangre está regurgitándose a la aurícula izquierda y no se va a bombear con la misma fuerza y con la misma intensidad. Por ende, en algún momento también podemos encontrar un latido apexiano. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la referencia con esto? Que el corazón va a estar muy estresado por esta válvula que está fallando y va a hacer un esfuerzo. Y al hacer ese esfuerzo durante la contracción, por ende vamos a percibir cómo va el corazón latiendo y golpeando incluso la parte anterior del tórax. Un primer ruido disminuido en intensidad, ojo, muy importante, no se olviden porque estas preguntas de examen. ¿Por qué va a estar disminuido el primer ruido? Porque la válvula no se va a cesar bien, como está regurgitando, esa válvula no se cierra bien y no va a haber, por ende, una mayor intensidad durante el primer ruido. Hacemos recuerdo que el primer ruido cardíaco se origina del cierre de las válvulas AB. Por lo tanto, las válvulas AB están conformadas por la mitral, por la tricúspide, y sabemos que estamos hablando de la insuficiencia mitral, por lo tanto, esa válvula no se va a cesar bien y el primer ruido lo vamos a encontrar débil por esa explicación. Tercer ruido, ya les he explicado por qué puede haber un tercer ruido cardíaco. Entonces, acá podemos ver cómo se va a irradiar el soplo como tal a región axilar, ¿no? Acá nos está mostrando como tal la irradiación del soplo en la insuficiencia mitral. En esta otra imagen vamos a poder ver, desde luego, el soplo. En algún momento puede tener mayor intensidad al inicio y puede ser decreciente, o en todo caso el soplo puede ser, desde luego, de mayor intensidad al inicio y al final. Hablamos prácticamente de un soplo que va a ser de intensidad durante todo el momento de la presencia del soplo como tal, y por ende hablamos de un soplo holosistólico, ¿no? Que a momentos puede ser decreciente, como les estoy mostrando en la imagen. Entonces es una característica propia de la insuficiencia mitral. Entonces acá, bueno, lo mismo, tenemos un audio de la insuficiencia mitral. Acá tenemos el audio de una insuficiencia mitral crónica, ¿no? Generalmente con mayor intensidad, un soplo holosistólico, intenso, desde el inicio hasta el final del ruido como tal. Y la presencia, desde luego, de un tercer ruido cardíaco, ¿no?
Entonces, ¿puede estar presente un tercer ruido cardíaco en la insuficiencia mitral? Por supuesto que sí. Ya hablamos de por qué. La insuficiencia tricúspide también va a originar un soplo sistólico, no nos olvidemos, un soplo sistólico que la verdad muy poco probable que encontrar una insuficiencia tricúspide, si bien las causas que afectan a las cavidades derechas son pocas, pero desde luego también en algún momento podemos encontrar en pacientes que tengan alguna patología pulmonar, sobre todo, ¿no? Por ende, el soplo va a ser de tipo holosistólico también, bastante intenso desde el inicio hasta el final. En algunos casos podemos encontrar frémito, ¿a qué me refiero? Que nosotros palpando la región eh, cardíaca vamos a sentir el pulso, cómo está el soplo prácticamente, cómo lo podemos percibir, lo podemos sentir el soplo, y eso se debe desde luego a la mayor compromiso de la válvula en cuanto a lo que es la insuficiencia. En algún momento también vamos a encontrar algo importante, lo que les decía hace un momento, que algunas situaciones pueden alterar o mejorar la audición del soplo, la posición o incluso algunos cambios en la respiración. Y tal es el caso en la insuficiencia tricúspide, que nosotros podemos usar la inspiración, o sea, pedir al paciente que inspire y automáticamente vamos a escuchar mejor el soplo. Desde luego, esta maniobra le llamamos la maniobra de Rivero-Cavallo, donde nos permite auscultar mejor la insuficiencia tricúspide localizada en el cuarto espacio intercostal borde parasternal izquierdo. Muy bien. ¿Puede haber un tercer cuarto ruido cardíaco? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque bueno, la sangre va a regurgitar la aurícula va a tener mucha sangre, lo va a pasar de forma brusca al ventrículo para poder expulsarlo a través de la arteria pulmonar, entonces puede estar presente también un tercer ruido cardíaco. Y en todo caso, también el lugar de la auscultación es muy importante. En algún momento, en alguna literatura nos dice ausculta debajo de la apófisis, que también se percibe bien. La verdad, bueno, la práctica yo no la utilizo mucho porque es muy difícil escucharla. Prefiero auscultar en el cuarto espacio y donde se le voy a percibir mejor. Las causas, la fiebre reumática, aunque menos común que cualquier otra, es más común la insuficiencia mitral a causa de la fiebre reumática. Y bueno, pues por alguna dilatación cardíaca también puede conllevar una dilatación del anillo tricúspide y condicionar a una insuficiencia como tal. Si se dan cuenta, las causas son menos comunes. Como es el lado derecho, desde luego se va a caracterizar por una insuficiencia cardíaca derecha, donde puede haber congestión. Por ende, si hay congestión, esto puede afectar también a otros órganos, como ser el hígado. El hígado podemos encontrar una hepatomegalia, y si encontramos una hepatomegalia, vamos a encontrar por ende cambios o alteraciones en la función del hígado. El paciente puede estar ictérico, puede estar cianótico prácticamente por la congestión. Y en algún momento, bueno, vamos a sentir un pulso venoso sistólico positivo, que quiere decir que por la insuficiencia como tal, el retorno venoso va a estar alterado y este pulso en algún momento va a ser mayor a lo normal debido a la congestión, a la saturación de volemia en ese paciente que está sufriendo una insuficiencia tricúspide como tal. Entonces, nuevamente no es muy común dentro de lo que es las insuficiencias de las válvulas AB, la mitral siempre va a ser la más dominante en cuanto a lo que es su presentación. Pues acá podemos auscultar un soplo prácticamente sistólico de insuficiencia tricúspide, donde vemos una intensidad desde el inicio hasta el final, es un soplo holosistólico, pansistólico si quieren, dada la terminología, y bueno, pues lo van a poder percibir mejor. Ahora, dentro de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, generalmente el soplo sistólico va a reflejar una estenosis. La verdad, la estenosis aórtica hoy en día es la más común dentro de las valvulopatías. Incluso, bueno, vamos a destinar por lo menos unas 2 clases al hablar de la estenosis aórtica, puesto que hoy en día ha aumentado bastante la incidencia de esta alteración en esta válvula. No solamente la fiebre reumática es la que la afecta, también podemos encontrar algunas alteraciones congénitas, válvulas aórticas bicúspides, unicúspides,
cuadricúspides, incluso actualmente. Yo tengo un paciente con una válvula aórtica cuadricúspide. Sabemos muy bien que la válvula aórtica solamente está compuesta por 3 valvas nada más, no está compuesta por más. Y bueno, algunas personas nacen con 2 valvas, con 4 valvas o una valva nada más. Entonces eso puede condicionar desde luego algún grado de estrechamiento en la válvula y un soplo sistólico como tal. Características, hoy en día también tenemos bastantes personas de la tercera edad. En la consulta, mi consulta de mí en la caja, por lo menos el 70-80% son personas de la tercera edad, el resto, bueno, pues es variado. Pero bueno, un organismo es muy diferente a otro y por lo tanto la esclerosis de la válvula, ¿a qué me refiero? El envejecimiento de la válvula, en algunos puede ser más pronta, ¿no? Y eso condicionar desde luego algún grado de estenosis. ¿Cuál es la clínica típica de una estenosis aórtica? No se olviden, datos de insuficiencia cardíaca, entre comillas, disnea, angor, dolor precordial, que es lo mismo, y en algunos casos síncope. Estos 3 datos importantes en cuanto a que es la clínica del paciente se puede presentar de forma progresiva, a veces pueden estar los 3, a veces no, eso es variable. Generalmente en un paciente que tiene una estenosis aórtica podemos encontrar primero datos de insuficiencia cardíaca, izquierda siempre, ¿no? Si hablamos del lado izquierdo, bueno, pues será una insuficiencia del lado izquierdo primeramente. Por ende, el paciente va a referir disnea, va a referir fatiga, ¿no? Cansancio prácticamente, y posteriormente se presenta la angina, y al final tenemos el síncope, que es la pérdida del conocimiento del paciente de forma súbita y, bueno, pues de corta duración. Por lo tanto, son datos importantes que nosotros tenemos que valorar el momento que vemos a un paciente. Dentro de lo que es el examen físico podemos encontrar un segundo ruido desdoblado. ¿Y por qué un segundo ruido desdoblado? Porque sabemos que la válvula aórtica está estenosada y obvio que si va a estar estenosada va a tener dificultad en cesarse. Por ende, de repente la válvula pulmonar se va a cesar mucho más rápido que la aórtica y va a haber esa diferencia de cierres, puesto que la otra no se puede cesar rápido porque la sangre sale de forma más dificultosa, porque tenemos una válvula que tiene un área mucho menor de lo normal. Por lo tanto, la sangre tarda en salir por la válvula y ese hecho de que tarde hace que exista una diferencia en el cierre de las válvulas, tanto pulmonar como aórtica, y ahí tenemos desde luego la explicación de por qué el segundo ruido cardíaco, que desde luego se origina por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, se desdobla. Un cuarto ruido cardíaco puede haber, por supuesto. Recordemos que el cuarto ruido cardíaco se origina del cierre o de la contracción brusca de las aurículas, algo que no suele suceder. Generalmente las aurículas no se contraen de forma brusca, deben contraerse, prácticamente la contracción es mínima, pero como existe la sangre del ventrículo izquierdo que no se puede expulsar por la aorta, la presión aumenta en esta cavidad. Al aumentar la presión, prácticamente aumenta también la presión en la aurícula y eso conlleva que la aurícula, al tener mucha presión, trate de hacer mayor esfuerzo, trate de hacer una contracción más brusca y ahí se origina un cuarto ruido cardíaco. El pulso parvus attardus es típico de la estenosis aórtica. Es un pulso que apenas lo vamos a percibir, es un pulso amplio, lento. Por eso va el término prácticamente, si la sangre va a salir con dificultad, va a salir no con mucha fuerza porque está estrechada la válvula, es obvio que vamos a sentir apenas el pulso. Pero ese pulso va a ser amplio, ¿por qué? Porque la sangre está saliendo de forma lenta por la válvula como tal. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa explicación, está muy clara. En algún momento el corazón se va a fatigar más porque va a tratar de bombear la sangre por esa válvula que está estrecha y por ende va a hacer un esfuerzo, igual podemos tener la presencia de un choque de punta. Bien, entonces son algunas características propias de lo que corresponde una estenosis aórtica. El soplo podemos percibirlo muy bien donde a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal, borde paraesternal derecho. El soplo se puede irradiar a nivel de carótides,
Algunos de mis estudiantes de prácticas han debido ver que yo ausculto también carótides y ese es el objetivo, tratar de percibir si es que existiese alguna alteración en la válvula aórtica. En algún momento también se puede irradiar a nivel de lo que corresponde al foco accesorio. Y en ciertas personas incluso la radiación puede auscultarse a nivel del foco mitral y hacernos confundir con una valvulopatía mitral, pero no es así, ¿no? Esta es radiación no tan típica del soplo sistólico a nivel de la aorta, recibe el nombre de fenómeno de Calle-Bartz. Fenómeno de Calle-Bartz es nada más que la irradiación del soplo de la estenosis a nivel del foco mitral. No en todos los casos se presenta, pero sí puede hacernos confundir. Es por eso que nosotros debemos auscultar muy bien y ver en qué lugar o escuchar en qué lugar se percibe y hay mayor intensidad del soplo. Es ahí donde se encontrará la lesión, ya sea de tipo estenótico o regurgitante. Vemos que el soplo sistólico es un soplo romboidal, más o menos un soplo romboidal, que en términos más característicos del soplo, hablamos de un soplo mesosistólico. Soplo mesosistólico, como vemos, que tiene mayor intensidad a la mitad del soplo como tal, ¿no? Entonces, acá podemos escuchar un soplo sistólico, donde se escucha muy claramente la mayor intensidad a la mitad del soplo. Bien, y por último, para hablar de los soplos sistólicos, hablaremos de la estenosis pulmonar, muy rara, la verdad, como les comentaba en la anterior clase, no se lo percibe, no se lo encuentra con normalidad, muy raro el porcentaje de presentación de la misma. Sabemos que si es un soplo sistólico, en las válvulas semilunares va a denotar estenosis. Entonces tenemos un soplo de tipo sistólico y activo, que lo vamos a percibir mejor en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo. Es un soplo que dependiendo de la gravedad de la estenosis, ya sea una severa o moderada, podemos incluso percibir muy bien el soplo palpando y escuchando de repente la presencia de un frémito, ¿no? Entonces, es muy importante saber que cuando nosotros tenemos este tipo de alteración, podemos inmediatamente bueno, pues pensar que existe una alteración en la válvula y que esto nos puede conllevar a que tengamos una idea más clara de lo que está pasando. Dentro de las causas, muy rara, la verdad, la estenosis pulmonar, puede haber alguna alteración en la válvula como tal en su presentación, puede ser congénita, muy rara yo no la veo, hasta la fecha no he visto una válvula pulmonar que de repente tenga una conformación de dos valvas o una valva nada más. Un soplo puede ser confundida con un soplo inocente o un soplo funcional. Como vemos, las causas son muy raras, muy poco presentes dentro de lo que es su incidencia. Dentro de la clínica sabemos que, bueno, pues que hablamos de una válvula que se relaciona con el lado derecho, por lo tanto, las características también serán de congestión, ¿no? Una insuficiencia cardíaca derecha, cianosis, disnea. En algún momento puede haber dolor precordial, aunque muy raro, pero las características más de congestión, disnea, edemas, etcétera, por el daño de esta válvula pueden estar presentes. Lo mismo que anteriormente habíamos hablado, el pulso venoso, vamos a encontrar una onda gigante producto de la dificultad de que la sangre no puede salir por la arteria pulmonar, como está estenosada. Podemos encontrar un latido paraesternal izquierdo, un segundo ruido desdoblado, también la explicación es la misma, ¿no? Si está estenosado, la sangre no va a poder salir de forma rápida, va a salir lenta, y la válvula por ende se va a cerrar también lento, teniendo una diferencia con la otra válvula que produce en el segundo ruido cardíaco. Por lo tanto, también puede estar desdoblado. Cabe mencionar que, bueno, la estenosis pulmonar, si bien es una valvulopatía muy menos rara, es muy importante el poder también diagnosticarla, ¿no? En algunas situaciones puede ser confundida también incluso con una persistencia del conducto arterioso, ¿no?
pero la diferencia es que el soplo que se origina por la persistencia del conducto arterioso es un soplo continuo que, bueno, prácticamente denota más un soplo que en ningún momento tiene mayor intensidad, como en el caso del soplo sistólico. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener ese cuidado dentro de lo que es la auscultación por parte del paciente. Bien, he tratado de hacer un resumen más o menos de lo que vimos en la anterior clase. Ahora entramos a los soplos diastólicos. Soplos diastólicos que dentro de lo que son las válvulas semilunares van a reflejar insuficiencia y en las válvulas AB van a reflejar estenosis, ¿no? Siempre mencionamos que los soplos diastólicos prácticamente podemos encontrar de dos tipos: un soplo que puede tener una mayor intensidad al inicio, un soplo que puede tener una mayor intensidad a la mitad del ruido como tal, o en algunos casos también que este soplo puede denotar algún grado de estenosis, hablando de lo que son las válvulas AB. Por lo tanto, la presencia de estos soplos deben denotar, desde luego, una alteración también en las válvulas. La más común, desde luego, es la estenosis mitral, cuya única causa es la fiebre reumática. No se olviden, la fiebre reumática es la patología que hoy en día, aunque ya está controlada, los casos son mínimos, pero ha repercutido bastante en la población hace años que no, en su momento no han sido bien tratados y tampoco bien diagnosticados. Por lo tanto, es un soplo, sabemos muy bien, de tipo diastólico, que lo vamos a percibir siempre mejor en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Es un soplo que el primer ruido va a estar reforzado. ¿Por qué el primer ruido va a estar reforzado? Porque la válvula, desde luego, va a estar cerrada prácticamente. En algunos casos, el ruido no se va a irradiar a otras zonas. Va a ser un ruido bastante intenso, localizado en el cuarto espacio. Como habíamos comentado, tiene un tono grave, un poco grave abajo, y prácticamente en algún momento esta estenosis va a conllevar a que nosotros tengamos que hacer un cambio de la válvula dependiendo del grado de cierre de la válvula como tal. Dentro de la clínica no nos olvidemos que la estenosis mitral va a producir en algún momento alguna dificultad del pase de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ese mismo hecho puede repercutir en la aurícula misma y también en las venas pulmonares, condicionando un edema agudo de pulmón mucho más pronto que otras valvulopatías como tal. Por lo tanto, el paciente que tiene una estenosis mitral se va a caracterizar por disnea, con un dato muy importante que se relaciona con cavidades izquierdas, en algún momento palpitaciones porque el corazón va a tratar de hacer un mayor esfuerzo tratando de bombear la sangre. Y bueno, pues si el paciente se congestiona, el paciente tiene mayor presión a nivel pulmonar, puede conllevar a una ruptura de capilares pulmonares. Y ese hecho pues, se va a caracterizar, ¿por qué? Por hemoptisis, ¿no? Es la expectoración con estrías de sangre que nos condiciona que existe algún daño a nivel pulmonar. Entonces, esa es la explicación prácticamente de por qué existe hemoptisis en el paciente. Las presiones van aumentando en los diferentes niveles, como también a nivel pulmonar, y esto produce lamentablemente el daño a nivel de los capilares y se traduce en sangre o hemoptisis. También en algún caso puede haber fatiga pulmonar por la falta de expulsión de la sangre a todo nuestro organismo, puesto que existe una dificultad para su expulsión como tal. ¿Qué datos importantes podemos encontrar? Signos de insuficiencia cardíaca derecha. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque les acabo de explicar hace un momento. La aurícula izquierda no puede bombear la sangre al ventrículo, por lo tanto va a tener mucha sangre. Y esa sangre va a repercutir de forma retrógrada, va a afectar a las venas pulmonares, desde luego a los capilares pulmonares como tal, y eso condicionará la alteración de que el paciente se vaya congestionando, ¿no? En algún momento también vamos a ver una fases mitral a nivel de lo que es un eritema localizado en la región malar del paciente,
los pómulos lo vamos a ver eritematosos por la alteración a nivel pulmonar en cuanto a lo que es la ruptura de los capilares y por ende el mal flujo durante lo que es el trabajo del corazón. Podemos encontrar un latido sagital, también un latido que desde luego se va a orientar hacia otra zona, y el soplo característico dentro de lo que es la estenosis es un soplo diastólico. No nos olvidemos la diferencia de soplos dependiendo de la localización del daño en la válvula, ¿no? Entonces acá vamos a ver un soplo sistólico donde podemos ver que existe una mayor intensidad al finalizar, un soplo telesistólico prácticamente, que, bueno, pues nos está denotando un daño en la válvula mitral con repercusión al final de la expulsión de la sangre como tal, con mayor intensidad dentro de la formación del soplo, ¿no? Posteriormente entramos a conocer la estenosis tricúspide. La estenosis tricúspide prácticamente es igual muy rara, muy no común encontrarla. El soplo que vamos a percibir también es un soplo de tipo diastólico, ¿no? Un soplo que puede ser de mayor intensidad al inicio o prácticamente dentro de lo que es la formación del mismo soplo. Este también puede mejorar durante la inspiración. Tenemos que tener la siguiente idea: si es que el paciente mete aire, entonces está mejorando el flujo a nivel de las cavidades derechas, y al aumentar el volumen de las cavidades derechas es por ende que las válvulas van a hacer un mayor esfuerzo de lo normal, ya sea al cerrarse o al abrirse. Por ende, este hecho va a ayudar a que ustedes puedan percibir mejor el soplo a nivel de cavidades derechas, ¿no? En algún momento puede estar incluso precedida de lo que es un chasquido de apertura de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces la válvula tricúspide tiene que hacer un mayor esfuerzo, hace un esfuerzo para poder tratar de abrirse, puesto que está cerrado. Ese esfuerzo que va a hacer se va a traducir también en una mayor intensidad en el soplo. La causa única, fiebre reumática. Les recalco, la fiebre reumática afecta primero a la mitral, a la aórtica, y en tercer lugar puede afectar a la tricúspide, o sea que es muy rara por eso. Generalmente datos de insuficiencia cardíaca derecha por la alteración en la válvula de las mismas cavidades como tal. Un pulso venoso de onda gigante lo vamos a percibir bastante fuerte por el hecho de que esta sangre que tiene dificultad al pasar de un lugar a otro puede conllevar a mayores esfuerzos a nivel venoso como tal, ¿no? Un edema periférico, hepatomegalia, ya les expliqué por qué la hepatomegalia. El hígado sufre, el hígado no puede manejar esos volúmenes a nivel sistémico, por lo tanto empieza a fallar y tendremos incluso algunas alteraciones a nivel de su funcionamiento como tal, como ser ictericia. Eso se traduce en ictericia. Este soplo también es muy común, ¿no? Ahora hablamos de soplos diastólicos. Los soplos diastólicos en las válvulas semilunares se traducen en insuficiencia. Por lo tanto, hablamos de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es obvio que es un soplo de tipo diastólico que denota regurgitación. Lo vamos a percibir también mejor en el segundo espacio intercostal borde parasternal derecho. En algún momento el ruido se puede, ojo muy bien, irradiar al foco accesorio, al foco de ERP. Por lo tanto, ustedes si escuchan un soplo en la aorta, foco aórtico, pueden también auscultar el foco de ERP. Por lo tanto, en algún momento puede estar tampoco también precedido por un soplo perisistólico o un soplo de Austin-Fleet. El soplo de Austin-Fleet, aunque no muy común, bueno, pues dentro de lo que es la auscultación, es una irradiación